Veracruz, tierra de viento, de puerto, de ritmo y de carácter. Ahí, en agosto de 1988, nació un niño inquieto, delgado, rápido, un niño que desde muy pequeño escuchó frases que le marcarían la vida. No tienes el físico, no tienes nivel, no te va a alcanzar. Aprendió antes que nadie que su camino no iba a ser sencillo, que el mundo del fútbol no siempre te abre la puerta. A veces te la cierran en la cara y otras te la dejan entreabierta para ver si te atreves a empujarla. Creció con algo que no se entrena, una terquedad noble, una disciplina casi obsesiva, una convicción que no cabía en su cuerpo tan delgado. Desde niño, fue ese tipo de persona que escucha un "no puedes" y responde "ya verás que sí". La historia que vamos a recorrer hoy no es solo la de un futbolista mexicano en el extranjero, es la historia de un hombre que cayó en público, que fue criticado sin piedad, que se paró frente a la tormenta y que aún así eligió levantarse. Antes de Sevilla, de Villarreal, de convertirse en figura en el Porto, de ganar títulos con América y Monterrey, antes de todo eso, estaba este niño veracruzano caminando junto al mar, sin saber que algún día su historia inspiraría a millones. Bienvenidos y bienvenidas a Fútbol Lejos de Casa, el podcast de quienes cruzaron fronteras para convertir los sueños en historia. Este es el viaje de Miguel Arturo Layún, el hombre que nunca se rindió. ...2009... Miguel Layún tiene 21 años y una maleta llena de ilusión. Europa aparece ante él como aparece ante todos los jóvenes futbolistas, como un sueño brillante, como un mundo que promete grandeza, pero que pocas veces muestra la otra cara, la de la soledad, la de la exigencia, la de un fútbol que no espera a nadie. Atalanta, una ciudad hermosa, fría, silenciosa, un club histórico, disciplinado, rígido, un lugar donde cada movimiento se analiza, cada pase se juzga, cada segundo en la cancha vale oro. Miguel llega sin hablar italiano, sin entender del todo la cultura táctica del fútbol italiano, sino a referencia que su sueño y sus ganas. Pero Europa no es generosa, Europa no felicita el intento, Europa no te agradece la ilusión, Europa te pone a prueba. Los entrenamientos se vuelven días dolorosos, la barrera del idioma se vuelve un muro emocional, las miradas de sus compañeros, no malas, pero sí escépticas, le recuerdan que no llega como figura, sino como apuesta, y en ese contexto, los minutos no llegan. Semana tras semana, Layún ve los partidos desde la banca, y a veces ni siquiera desde ahí. Las preguntas comienzan a taladrar su mente. ¿Por qué no juego? ¿Estoy fallando? ¿Realmente pertenezco aquí? En las noches italianas, cuando las luces de Bérgamo se apagan, Miguel camina solo por su apartamento, mientras el silencio se llena de dudas. Ahí, lejos de su familia y de su país, siente por primera vez el peso brutal de estar solo en Europa. Pero incluso ahí, en ese punto frágil, algo dentro de él se mantiene firme. Esa terquedad noble que traía desde Veracruz, esa capacidad de creer, aunque nadie más crea. En uno de esos días oscuros, Miguel toma una libreta, una que había llevado desde México, y escribe una frase que lo acompañará por el resto de su carrera. Algún día, todo esto valdrá la pena. Atalanta no fue su consolidación, no fue éxito, no fue gloria, no fue el sueño europeo que imaginó, pero fue algo mucho más importante. Atalanta fue la forja, el golpe que no te derriba, pero te dobla lo suficiente para obligarte a descubrir quién eres realmente. Porque sin esa etapa, sin este dolor, sin esta duda, sin este silencio, Miguel Layún jamás habría construido el carácter que lo llevó, años más tarde, a renacer en Sevilla, a brillar en Porto, a ser campeón en Monterrey, y a demostrarle al mundo que la historia de un futbolista no se escribe en las victorias, sino en cómo sobrevives a tus primeras derrotas. Atalanta fue la primera prueba,
la primera caída silenciosa, pero también el inicio del hombre que nunca se rindió. Después del golpe silencioso en Italia, Miguel Layún vuelve a México y no regresa a cualquier equipo. Regresa al Club América, un gigante, un coloso, un escenario donde se puede nacer o se puede desaparecer. La afición lo recibe con dudas, con sospecha, con ese juicio severo que solo existe en los equipos grandes. ¿Este es el que no jugó en Atalanta? ¿A este trajeron? Miguel llega al América con ilusión, pero también con un peso enorme, el peso de demostrar que sí pertenece a la élite. Los primeros meses son difíciles, la adaptación duele, el error aparece, la presión le cae encima como una avalancha, y entonces llega ese momento, ese instante que marcará para siempre su relación con el fútbol mexicano, el penal fallado. El país entero parece caer sobre un solo hombre. La frase se vuelve tendencia, se vuelve grito, se vuelve burla. Todo es culpa del Layún. Pocos futbolistas en la historia reciente han vivido una condena pública tan dura, tan constante y tan pesada. Miguel podría haberse roto, podría haberse ido, podría haberse rendido. Pero algo dentro de él, esa llama que aprendió a encender en Veracruz, se negó a desaparecer. En silencio, Miguel empieza a trabajar. Más gimnasio, más análisis, más disciplina, profesionalismo y más convicción. Se transforma física y mentalmente. Se vuelve más rápido, más fuerte, más inteligente y más sólido. Empieza a jugar en múltiples posiciones. Lateral, volante, carrilero y hasta extremo. Descubre una virtud que marcará su carrera en Europa. La versatilidad frontal, agresiva y confiable. El azteca, que antes pesa como una sentencia, empieza a reconocer su evolución. Las críticas se vuelven aplausos, el rechazo se vuelve respeto, y entonces la frase cambia. Del todo es culpa del Layún, a todo es gracias al Layún. Miguel no solo renace, se convierte en figura, en ejemplo, en campeón. Levanta títulos con América, Liga MX, campeón de campeones, CONCACAF Liga de Campeones. El niño del puerto se convierte finalmente en uno de los jugadores más importantes del club. Años después, tras su aventura europea, Miguel vuelve al América por segunda vez, pero esta vez no llega para demostrar nada, llega transformado, llega como un hombre que sobrevivió a Europa, a la presión, a la crítica y a sí mismo. Llega como líder. En el vestidor, Miguel se convierte en voz experimentada, en ejemplo de mentalidad, en figura de compromiso. En la cancha, vuelve a ser ese jugador todoterreno. Donde lo pongas, rinde. Donde lo pongas, compite. Donde lo pongas, ayuda a ganar. Su segunda etapa no es de polémica, ni de dudas, ni de cuestionamientos. Su segunda etapa es de respeto. Es el reconocimiento final de un futbolista que se hizo a base de carácter, que cayó en público sin esconderse, que creció frente a millones, que entendió que en América no basta con jugar bien. Hay que ser fuerte. Miguel lo fue, y lo fue siempre, incluso cuando nadie lo veía. En el Club América, en sus dos etapas, Miguel Layún vivió lo mejor y lo peor del fútbol mexicano. Vivió el peso de la crítica y el regalo del aplauso. Vivió la condena y el renacimiento. Vivió la caída y vivió el ascenso. Todo, absolutamente todo, lo preparó para lo que vendría después. Europa tendría que volver a verlo, pero esta vez Miguel llegaría como un hombre diferente, como un futbolista completo, como un líder real, como el hombre que nunca se rindió. Europa volvió a llamar, y esta vez no era un susurro, era un rugido. El Sevilla Fútbol Club, un equipo que ya cargaba trofeos europeos, un club acostumbrado a competir con los mejores del continente, un lugar donde la palabra exigencia es parte del lenguaje diario. Cuando Miguel Layún llega al Sevilla, lo hace convertido en un jugador muy distinto a aquel joven que había sufrido en Atalanta. Ahora trae las cicatrices del América, la madurez emocional
y la determinación de alguien que ya sabe cómo levantarse de sus propias ruinas. Pero Sevilla no es un club simple. Es un lugar donde llegas a adaptarte. Es un lugar donde llegas a competir desde el primer minuto. Miguel se encuentra con un vestidor lleno de figuras, internacionales, campeones, líderes, experiencias de élite. En cada entrenamiento, el ritmo es frenético. La velocidad mental supera la velocidad física. Los espacios se cierran más rápido y la presión dura más tiempo. Sevilla es una maestría acelerada, un curso intensivo de fútbol europeo. La Jun no siempre es titular, no siempre está en los reflectores, no siempre aparece en los titulares de la prensa. Pero lejos de frustrarse, entendió algo esencial. A veces, en los equipos grandes, no eres protagonista en la pantalla, pero sí eres protagonista en la estructura. Sus minutos, aunque no abundantes, fueron valiosos, su profesionalismo impecable, su versatilidad útil y su actitud respetada. Miguel empezó a absorberlo todo, la intensidad del juego español, la forma en la que Sampaoli exigía inteligencia, cómo se trabajaban las transiciones, cómo se controlaban los partidos grandes. No fue su etapa más mediática, no fue la de más minutos, tampoco la que llenó portadas, pero sí fue la etapa que lo preparó para la mejor versión de su vida, porque Sevilla le enseñó que sí podía competir, que sí tenía nivel, que sí pertenecía a Europa. Le enseñó que aunque su nombre no estuviera siempre en la alineación, su profesionalismo lo mantenía siempre en la conversación. Miguel descubrió algo fundamental. En Europa, la constancia vale tanto como el talento, el compromiso vale tanto como los goles, y la disciplina vale tanto como la fama. Cuando su etapa en Sevilla llegó a su final, Miguel no se fue con la cabeza baja, se fue con un aprendizaje que no todos logran obtener. Para brillar, primero hay que aprender a competir. Para liderar, primero hay que aprender a escuchar. Para resurgir, primero hay que entenderse a uno mismo. El camino de Miguel no iba a terminar ahí. De hecho, estaba a punto de comenzar su capítulo más grande. Portugal lo esperaba, y ahí nacería el mejor Layún que el mundo haya visto. Hay momentos en la vida en los que todo parece alinearse. Años de sufrimiento, de trabajo, de dudas. De pronto comienza a tener todo sentido. Para Miguel Layún, ese lugar, tan inesperado como perfecto, fue Portugal. El FC Porto, un club histórico, noble, exigente, un dragón europeo que no tolera la mediocridad, un equipo que vive para competir, para luchar, que vive para ganar. Cuando Miguel llega a Porto, lo hace con algo que ya no tenía en Italia y que Sevilla apenas empezaba a despertar: confianza real, la convicción de que su historia no estaba escrita, de que su mejor versión aún no había aparecido. Pero Porto no regala nada. Porto exige desde el primer paso en el entrenamiento. Los portugueses observan a Layún con cautela. ¿Es realmente ese jugador versátil del América? ¿Puede competir en Champions? ¿Tiene el nivel para estar en un gigante europeo? Miguel entiende el desafío y hace lo que siempre ha hecho desde niño. Trabaja, calla, compite, aprende, resiste e insiste. Y entonces empieza la magia. Miguel se convierte en uno de los jugadores más regulares y más útiles del Porto. Puede jugar como lateral, carrilero, volante interior, extremo. Donde lo pongas, entiende. Donde lo pongas, aporta. Y donde lo pongas, marca diferencia. Su lectura táctica mejora como nunca. Su golpeo de balón se afina. Sus centros se vuelven letales. Sus pases largos se vuelven su firma. Su temporada récord en asistencias no es casualidad. Es producto de años de transformación, de disciplina, de mentalidad. Los aficionados comienzan a verlo distinto, no como un extranjero pasajero, sino como un dragón más. Miguel encuentra en Porto algo que no había encontrado antes: pertenencia, identidad y respeto. La afición lo adopta, los compañeros lo reconocen,
y el cuerpo técnico confía en él. Miguel, por primera vez en su carrera europea, siente que su esfuerzo por fin tiene recompensa. La temporada del campeonato es un poema. El equipo juega con carácter, con garra, con orden y con orgullo. Miguel es parte importante del engranaje. No es el héroe mediático, pero sí el futbolista que todo técnico quiere tener. Cuando el Porto levanta el trofeo, Miguel levanta algo todavía más grande. La prueba definitiva de que aquel joven de Atalanta no era un error, que aquel jugador criticado en América tenía razón en insistir, que aquel hombre que escribió en una libreta, «Algún día todo esto valdrá la pena», estaba viviendo exactamente ese día. En Porto, Miguel entiende su verdadera naturaleza. No es un futbolista frágil, no es un jugador polémico, tampoco es un pasajero del fútbol. Es un profesional de élite, un líder sin brazalete, un competidor feroz, un símbolo de resiliencia. Portugal no solo lo pulió como jugador, Portugal lo definió como persona. Cada viaje, cada entrenamiento, cada partido, cada abrazo con la afición, cada conversación en el vestidor, todo contribuyó a construir al mejor Miguel Layún de toda su carrera. Cuando llega el momento de partir, Miguel no se va como llegó. No se va con dudas, ni con inseguridades, ni con preguntas sin responder. Se va completo, se va fuerte, se va orgulloso. Se va habiendo probado, por fin, que puede competir en el máximo nivel del fútbol europeo, que la lucha valió la pena, que la historia, su historia, sí debía ser contada. Porque Porto fue más que un club. Porto fue su renacer. Fue la cima de una montaña que muchos creyeron imposible. Fue la prueba absoluta de que Miguel Layún era exactamente lo que siempre dijo que sería. Un hombre que nunca se rindió. Después de su mejor versión en Porto, después del renacer, después de demostrarle al mundo que sí pertenecía a Europa, Miguel Layún dio un paso que pocos entendían a la primera. El Villarreal, un club serio, ordenado, competitivo que desde hace años se caracteriza por formar futbolistas inteligentes, solidarios y maduros. Miguel llega al submarino amarillo con una energía distinta, ya no con el peso de la duda, ya no con la urgencia de demostrar, ya no con el ruido que lo acompañó por tantos años. Llega simplemente como un profesional consolidado que está listo para sumar. En Villarreal no fue la estrella, no fue el protagonista de los titulares, tampoco fue el jugador más mediático. Pero sí fue algo que los técnicos valoran incluso más: un futbolista confiable, un jugador que cumple, un hombre que entiende el juego. Sus minutos no fueron muchos, pero cada uno de ellos reflejó la madurez que Porto había terminado de moldear. Miguel aportó equilibrio, orden, serenidad y profesionalismo. En los entrenamientos, su actitud era impecable. Para los jóvenes, un ejemplo. Para los líderes, un compañero leal. En el corazón del vestidor, Layún aportó algo único: la experiencia emocional de quien ya había vivido los extremos del fútbol. Sabía lo que era caer, levantarse, ganar, perder. Sabía lo que era quedarse sin minutos y aún así entregar todo. Y eso, en Europa, ese valor invisible, también se paga con respeto. En Villarreal, Miguel encontró el cierre perfecto para una etapa europea. No desde la gloria, no desde el protagonismo, sino desde la madurez. Porque no todas las etapas importantes en la vida tienen que estar llenas de reflectores. Algunas, las más valiosas, están llenas de significado. Villarreal fue el recordatorio final de que la carrera de un futbolista no se define por cuántos minutos juega, sino por quién o en qué se convierte después de haberlos jugado. Ahí, en ese club amarillo, entendió que su ciclo en Europa estaba completo, que no quedaban preguntas sin responder, que ya había demostrado todo lo que tenía que demostrar. Era en ese momento donde debía cerrar el capítulo con la misma dignidad con la que lo abrió, trabajando, respetando, aprendiendo y ayudando. Porque Miguel Layún no llegó a Europa para ser estrella, llegó para transformarse en un hombre completo. Y ese hombre
estaba listo para volver a casa, para comenzar la etapa final de su carrera con algo que ningún club del mundo podía enseñar: la paz de haberlo dado todo. Después de cerrar su ciclo en Europa, Miguel Ayun regresó a México, pero no regresó como se fue. Ya no llevaba consigo las dudas del pasado, ni el ruido mediático, ni la necesidad de demostrarle algo a alguien. Llegaba como un futbolista completo, como un profesional de élite, como un hombre que había vivido todas las etapas posibles del fútbol. Encontró un nuevo hogar futbolístico: Monterrey. Rayados lo recibió con respeto, con expectativas altas, con la mirada fija en el jugador que había brillado en el Porto, competido en Sevilla y aprendido a resistir en Italia y Villarreal. Pero Monterrey no sería un club más en su carrera, sería la etapa donde el Ayun encontraría estabilidad, plenitud y un tipo de liderazgo más profundo. En Rayados, Miguel volvió a demostrar por qué su carrera europea existió. Jugó como lateral, como interior, como extremo, carrilero, mediocampista. Donde lo necesitaban, aparecía, y donde aparecía, rendía. Su golpeo de larga distancia, su visión, su disciplina, su lectura de juego hicieron que Miguel se volviera uno de los jugadores más multifuncionales del fútbol mexicano. Pero lo más valioso de su etapa en Monterrey no estaba en sus kilómetros recorridos en la cancha, sino en los kilómetros recorridos dentro del vestidor. Miguel se convirtió en un mentor para los jóvenes, un ejemplo de profesionalismo, un líder sin armar ruido, un compañero que sabía escuchar, un futbolista que llegaba primero y se iba último. La madurez europea ahora era una herramienta, no una medalla. Con Rayados, Miguel volvió a levantar trofeos: Liga MX, Copa MX y Conca Champions. Pero para él, estos títulos no solo representaban éxito deportivo, representaban un mensaje mucho más grande: que después de sobrevivir Europa, después de las críticas en México, después de reinventarse tantas veces, Miguel aún tenía mucho por dar. Rayados fue el lugar donde Miguel encontró equilibrio, estabilidad, identidad, comunidad, voz propia. Aquí ya no luchaba contra fantasmas, aquí no cargaba presiones ajenas, aquí simplemente era él. Un futbolista confiable, un profesional intachable, un hombre que sabía exactamente quién era. Y aunque su carrera siguió más adelante, y aunque su retiro no ocurrió aquí, Monterrey representó su etapa de plenitud, la etapa donde entendió que el fútbol no solo se juega, también se comparte, se acompaña, se lidera y se disfruta. La historia de Miguel Ayun no es la historia de un elegido, es la historia de alguien que decidió insistir. Porque Miguel no llegó a Europa por talento puro, ni triunfó en México por casualidad. Llegó y triunfó porque nunca dejó de levantarse. Atalanta lo forjó, América lo transformó, Sevilla lo pulió y Porto lo consagró. Villarreal lo maduró y Monterrey lo completó. Cada club fue un capítulo distinto, pero todos contaron la misma verdad: que el futbolista más peligroso es el que nunca se rinde. Ese es el legado de Miguel Ayun, la certeza de que un solo hombre, disciplinado, terco y valiente, puede cambiar su destino, y que incluso cuando el mundo te señala, si tú no bajas la mirada, tu historia aún no está escrita. Por eso, hoy decimos con orgullo: esta es la vida de Miguel Ayun, el hombre que nunca se rindió. Si disfrutaste esta historia, comparte este episodio y síguenos en tu plataforma favorita. Búscanos como Fútbol Lejos de Casa en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Acompáñanos en redes sociales para seguir descubriendo más historias de mexicanos que dejaron huella en el mundo. Porque las grandes historias siempre se cuentan lejos de casa.